Bueno, empezamos. Yo soy la resurrección. Noviembre de 1773. Unos fuertes golpes en la puerta despertaron a Roger justo antes del amanecer. A su lado, Brianna emitió un ruido inarticulado que significaba que si él no se levantaba a abrir la puerta, lo haría ella, pero él lo lamentaría, al igual que el desafortunada persona que estaba al otro lado. Resignado, apartó el edredón, sintió frío en las piernas desnudas y un helado aliento a nieve en el aire. La próxima vez que me case, escogeré a una muchacha que se despierte con alegría por las mañanas, le dijo a la silueta acurrucada debajo de las mantas. Hazlo, respondió una voz amortiguada desde debajo de la almohada. Los golpes se repitieron y Jamie, que sí se despertaba alegre por las mañanas, saltó en su cama como un resorte. «¡Alguien llama!», le dijo a Roger. «Oh, ¿sí?», reprimiendo el impulso de gruñir, se levantó y corrió el cerrojo de la puerta. Irán Crombie estaba fuera, con un aspecto más adusto de lo habitual, bajo la lechosa luz de la mañana. «La anciana madre de mi esposa ha fallecido durante la noche», le informó a Roger sin preámbulos. Ay, me perdí. Sin preámbulos. ¿Qué ha fallado qué?, preguntó Jamie con interés asomando su despeinada cabeza de detrás de la pierna de Roger. «El señor Stornoway falló cuando tiró una piedra. Germán y yo lo vimos. La suegra del señor Crombie ha muerto», explicó Roger poniendo una mano sobre la cabeza de Jem para calmarlo. «Lo lamento, señor Crombie». «Sí». Crombie pareció indiferente al pésame. «Murdolisen me ha dicho que usted sabe algo de las escrituras para el entierro. Mi esposa se preguntaba si podría venir a decir unas palabras frente a la tumba. Había obligado a hablar frente a la tumba. Murdo ha dicho, la familia holandesa, era eso. Jaime lo había obligado a hablar delante de las tumbas». «Sí, desde luego», se aclaró la garganta en un gesto reflejo. Su voz estaba terriblemente ronca, lo que era habitual por las mañanas, y seguiría así hasta que pudiera tomar algo caliente. Con razón, Crombie lo miraba con expresión de duda. «Desde luego», repitió con más énfasis. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?». Crombie, negó con la cabeza. «Las mujeres ya habrían preparado a estas alturas, espero», dijo, dirigiendo una mirada al bulto que Brianna formaba en la cama. «Empezaremos a cavar después del desayuno. Con suerte le habremos enterrado antes de que empiece a nevar», señaló con un duro gesto de la mandíbula al cielo opaco. Luego asintió, giró sobre sus talones y se marchó sin más. «Papá, mira». Roger bajó la mirada y vio a Jem con los dedos metidos en las comisuras de los labios, tirando de ellas hacia abajo para imitar la U invertida de la expresión habitual de Crombie. Roger, sorprendido, se echó a reír y luego jadeó y se atragantó y empezó a toser hasta que quedó doblado sobre el estómago, con serias dificultades para respirar. «¿Te encuentras bien?». Brianna había salido a la superficie y estaba sentada en la cama con los ojos entornados de sueño. «Sí, bien». Las palabras salieron acompañadas de un dificultoso resuello, casi inaudibles. Roger tomó aliento y carraspeó con fuerza, expectorando un repelente pegote en su mano, por no tener un pañuelo cerca. «¡Puah!», dijo la tierna esposa de su corazón, echándose atrás. «Déjame verlo, papá», dijo su hijo y heredero, asomándose para echar un vistazo. «¡Puah!». Roger salió de la casa y se limpió la mano en la hierba mojada junto a la puerta. Hacía frío. Era muy temprano, pero no cabía duda de que Crombie estaba en lo cierto. Volvería a nevar. Había una característica sensación suave y amortiguada en el aire. «¿Entonces la anciana Wilson está muerta?». Brianna había salido tras él.
Qué pena. Imagina haber venido de tan lejos para morir en un lugar extraño, incluso antes de que pudieras instalarse. Bueno, ella tenía a su familia consigo. Al menos supongo que no habría querido que la dejaran sola en Escocia y morir allí. Bree se apartó unos pelos de las mejillas. ¿Crees que debería ir a presentar nuestros respetos? Crombie ha dicho que ya habían sacado a la señora. Ella resopló, y de sus orificios nasales salieron unas blancas volutas de vaho que durante un momento hicieron que Roger pensara en dragones. No pueden ser más de las 7 de la mañana. Todavía está oscuro. Maldita sea. Yo creo que su esposa y su hermana hayan preparado a la anciana a la luz de la vela. Hiram no querría afrontar el gasto de una vela extra. Para empezar. Le molestaba pedir un favor, por lo que intentó sacarte de quicio, haciéndote ver a tu esposa como una holgazana desasiada. Muy perceptivo, pensó Roger, divertido en especial teniendo en cuenta que ella no había visto la elocuente mirada de Crombie había dirigido a su silueta yaciente. ¿Qué es una holgazana desasiada?, preguntó Jamie, que captaba de inmediato cualquier cosa que sonara vagamente impropia. Una señora que no es una señora, le informó Roger, y que no cuida su casa además. Esa es una de las palabras que hará que la señora Buck te lave la boca con jabón, y si te oye diciéndola, añadió su esposa con una agudeza poco gramatical. Roger aún no se había puesto otra cosa que su camisón de dormir y se le estaban congelando las piernas y los pies. Mamá, no es así, dijo con firmeza cogiendo de la mano a Jem. Vamos, amigo, vayamos al excusado mientras mamá prepara el desayuno. Gracias por el voto de confianza, dijo Brianna bostezando. Más tarde iré a casa de los Crombie con una jarra de miel o algo. Yo también voy, anunció Jamie de inmediato. Brianna vaciló un momento, luego miró a Roger y enarcó las cejas. Jen nunca había visto a una persona muerta. Roger levantó un hombro. Habría sido una muerte pacífica, y Dios sabía que era parte de la vida en la montaña. No suponía que ver el cuerpo de la señora Wilson le provocara pesadillas al niño, aunque conociendo a James, era muy probable que sí provocara una serie de preguntas bastante vergonzosas en voz alta. De acuerdo, le dijo a Jem, pero primero tenemos que ir a la casa grande, después de desayunar, y pedirle una Biblia prestada al abuelo. Cuando entró en la cocina, encontró a Jamie desayunando, con el cálido olor a avena en las gachas recién hechas, envolviéndolo como una manta. Antes de que pudiera explicar lo que le traía, la señora Buck lo obligó a sentarse con cuenco para él, una jarra de miel y un plato de sabroso tocino, tostadas calientes chorreadas de mantequilla y una taza de algo que parecía café. Jem estaba a su lado, ya manchado de miel y con mantequilla hasta las orejas. Durante un instante se preguntó si Brianna no sería quizá un poquito perezosa, aunque de ninguna manera una holgazana desasiada. Díganme, chicas, si se escucha bien, porque tengo atrás el teléfono. Entonces miré a Claire, que estaba al otro lado de la mesa con el pelo despeinado y enredado, parpadeando con cara de sueño frente a una tostada, y llegó a la generosa conclusión de que tal vez no fuera una decisión consciente por parte de Bree, sino más bien una influencia genética. Pero Claire se despertó de inmediato cuando le explicó lo que venía, entre bocados de tocino y tostadas. ¿La vieja señora Wilson? ¿De qué murió? ¿Crombie te lo contó? Solo me dijo que ha fallecido durante la noche. Supongo que la encontraron muerta. Habrá sido el corazón. Debía de tener por lo menos 80 años. Era 5 años mayor que yo, replicó Claire. Ella me lo dijo. Aclararse la garganta le dolía y tomó un sorbo del líquido caliente y oscuro de su taza. Era una mezcla de achicora y bellota tostada, pero no estaba tan mal. Espero que no le hayas dicho cuántos años tienes tú, Sasena. Jaime extendió la mano atrapando la última tostada.
La señora Bog, siempre vigilante, se llevó el plato para volver a llenarlo. No soy tan descuidada, dijo Claire. Ellos ya creen que he hecho una especie de pacto con el diablo. Si les dijera mi edad, estarían seguros de ello. Roger soltó una risita, pero pensó para sus adentros que ella tenía razón. Las marcas de su terrible experiencia ya casi habían desaparecido. Los hematomas se confundían con el resto de la piel y el puente de la nariz se la había curado sin problemas. Incluso, aunque estaba desarreglada y tenía los ojos hinchados por el sueño, era una mujer atractiva, con una piel hermosa, un exuberante pelo grueso y rizado y una elegancia de rasgos imposible de encontrar entre los pescadores de las Highlands. Por no mencionar los ojos dorados como jerez y asombrosos. Si a esas dotes naturales les añadías las prácticas de nutrición e higiene del siglo XX, ella conservaba todos sus dientes limpios y rectos. Fácilmente parecía 20 años más joven que el resto de las mujeres de su edad. Esa idea le resultó reconfortante. Tal vez Bree también había heredado de su madre el arte de envejecer con belleza. Él siempre podría prepararse su propio desayuno después de todo. Jamie había terminado de comer y había ido en busca de la Biblia. Regresó y depositó justo al plato de Roger. Iremos contigo al entierro, dijo señalando el libro. Señora Bug, ¿puede preparar una pequeña cesta para los Crombie? Ya lo he hecho, le informó ella, y puso una gran cesta sobre la mesa rebosante de manjares. ¿Le llevará usted? Debo ir a contárselo a Arch y a coger mi chal. Bueno, nos veremos en la tumba, ¿de acuerdo? En ese momento apareció Brianna bostezando pero arreglada y se dedicó a desentar a Jem mientras Claire desaparecía en busca de su gorro y su chal. Roger cogió la Biblia con la intención de hojear los salmos en busca de algo adecuadamente sombrío pero esperanzador a la vez. ¿Tal vez el 23? Dijo un poco para sus adentros. Algo bonito y breve, es todo un clásico y menciona la muerte después de todo. ¿Van a dar un panegírico? Preguntó Brianna. ¿O un sermón? Oh Dios, ni había pensado en ello. ¿Hay más café? Roger había asistido a una buena cantidad considerable de funerales celebrados por el reverendo y tenía muy presente que los familiares del difunto consideraban que el acontecimiento era un fracaso total si las plegarias no duraban al menos media hora. Es cierto que a veces no se está en situación de exigir nada y los Crombie no podían esperar que ¿Por qué tiene una Biblia protestante, papá? Brie hizo una pausa en el acto de desenredar un pedazo de tostada del pelo de Jem y se asomó por encima del hombro de Roger. Sorprendido, este cerró el libro, pero ella estaba en lo cierto. Versión del rey Jacob, decía con una letra que casi había desaparecido. Me la dieron, dijo Jamie. Roger levantó la mirada. Había algo extraño en la voz de Jamie. Brianna también lo percibió. Le dirigió a su padre una mirada breve y aguda, pero él mantuvo una expresión tranquila en el rostro mientras comía un último bocado del tocino y se limpiaba los labios. ¿Quieres un poco de whisky en el café, Roger Mac? Preguntó como si fuera lo más natural del mundo ofrecer alcohol para desayunar. De hecho, a Roger la idea lo atrajo bastante, teniendo en cuenta las perspectivas inmediatas. Pero negó con la cabeza. No, gracias. Estaré bien así. ¿Estás seguro? Brianna trasladó a él su aguda mirada. Tal vez deberías tomar un poco para la garganta. Estaré bien, repitió lacónicamente. Roger también estaba preocupado por su voz. No necesitaba que se le recordaran los del contingente pelirrojo, cuyos 3 miembros estaban lanzándole miradas pensativas, que, según él interpretaba, significaban que tenían serias dudas sobre su capacidad para hablar. El whisky podía calmarle la garganta, pero dudaba que lo ayudara mucho con las plegarias, y lo último que quería era presentarse en un funeral apestando a una bebida fuerte delante de un montón de abstemios estrictos. Vinagre, le aconsejó la señora Bug, inclinándose para llevarse su plato. Vinagre caliente es lo que necesitas.
corta las flemas, ¿sabes? Apuesto a que sí, dijo Roger sonriendo a pesar de su recelo. Pero creo que pasó, señora Buck, gracias. Se había despertado con un ligero dolor de la garganta y esperaba que el desayuno se lo calmara. No había sido así, y la idea de beber vinagre caliente hizo que se le inflamaran las amígdalas. En cambio, extendió la taza para que le sirvieran más café de achicora y dispuso a pensar en la tarea que lo aguardaba. Está muerta, intervino Jamie. Con seguridad, todos perdón. Ahora bien, ¿alguien sabe algo sobre la vieja señora Wilson? Está muerta, intervino Jamie con seguridad. Todos se echaron a reír y Jamie pareció confundido, pero luego se unió a las carcajadas generales. Un buen comienzo, amiguito. Ese podría ser un asunto que tratar. El reverendo tenía un sermón decente que estaba en alguna parte de las epístolas. El precio del pecado de la muerte, pero el regalo de Dios de la vida eterna. ¿Qué te parece? Miró a Brianna enarcando una ceja, quien reflexionó y cogió la Biblia. Tal vez funcionaría. ¿Esto tiene algún índice? No. Jamie dejó la taza de café, pero está en Romanos capítulo 6. Al ver las miradas de sorpresa que se clavaron en él, se ruborizó ligeramente y señaló la Biblia con la cabeza. Tenía ese libro en la prisión, dijo. Lo leí. Ven con nosotros a Balar. ¿Estáis listos? El tiempo estaba empeorando con nubes que amenazaban descargar cualquier cosa, desde una lluvia helada hasta la primera nevada de la temporada, y ocasionales corrientes de viento frío que soplaban sobre mantones y faldas haciendo que se hincharan como velas. Los hombres se aferraban a sus sombreros y las mujeres se acurrucaban dentro de sus capuchas, todos avanzando tenazmente contra el viento. Un tiempo perfecto para un funeral, murmuró Brianna. Respondió Roger automáticamente. Era obvio que no sabía qué había dicho ella, pero sí se había percatado del hecho de que había helado. Tenía el entrecejo arrugado y los labios apretados, y se le veía muy pálido. Ella puso una mano en el brazo y se lo apretó para tranquilizarlo. Él la miró con una sonrisa desdibujada. Un gemido sobrenatural atravesó el aire y Brianna se puso tensa agarrándose el brazo de Roger. El grito creció hasta convertirse en un chillido. Luego se fragmentó en una serie de jadeos cortos y bruscos que bajaban en una escala descendente de sollozos. Brianna sintió que se le ponía la carne de gallina a la altura de la columna vertebral y que se le formaba un nudo en el estómago. Miró a Roger. Él parecía casi tan pálido como ella y sentía, aunque le apretó la mano en un gesto tranquilizador. Debe de ser la Valtreim, comentó su padre con calma. ¿No saben que había una? Yo tampoco, dijo su madre. ¿Quién se supone que será? Roger había contenido el aliento, lo soltó y se aclaró la garganta. Una plañidera, dijo. Las palabras salieron con dificultad y volvió a aclararse la garganta, esta vez con mucha más vehemencia. Las mujeres que lloran junto al ataúd. La voz volvió a elevarse en el bosque, esta vez con un sonido más deliberado. A Brianna le pareció que había palabras en el lamento, pero no pudo distinguirlas. Wendigo, esa es la palabra, llegó a su mente por su propia cuenta y ella se estremeció convulsivamente. Jamie gimió, tratando de esconderse dentro del abrigo de su abuelo. No hay nada que temer, Abala, palmeó a Jamie en la espalda. El chico no parecía muy convencido y se metió el pulgar en la boca, arrimándose con los ojos bien abiertos al pecho de Jamie cuando los lamentos se desvanecieron en forma de gemidos. Bueno, vamos, así las conoceremos, ¿verdad? Jamie se hizo a un lado y se internó en el bosque, en dirección a la voz. No había nada que hacer excepto seguirlo. Brianna apretó el brazo de Roger, pero luego se separó de él y se acercó a su padre para que Jane pudiera verla y se tranquilizara. Está todo bien, amiguito, le dijo en voz baja. El día era ahora más frío. Su aliento formaba blancas volutas de vapor.
La punta de la nariz de Jamie estaba enrojecida y sus ojos parecían tener un tono rosado cerca de los extremos. ¿Estaría pillando un resfriado? Extendió la mano para tocarle a la frente, pero justo en ese momento la voz reanudó sus gritos, aunque esta vez parecía que había cambiado. Algo era un sonido agudo y flojo, no el robusto lamento que habían oído antes, e inseguro, como un aprendiz de fantasma, bromeó ella para sus adentros. Resultó que así era, un aprendiz, aunque no de un fantasma. Su padre se agachó para pasar por debajo de las ramas bajas de un pino. Cuando ella le siguió, apareció en el claro delante dos mujeres sorprendidas. O, en realidad, una mujer y un adolescente, con las cabezas cubiertas con chales. Las conocía, pero ¿cómo se llamaban? Madwin Mahat Mai Heter, dijo la mujer mayor, recuperándose de la sorpresa y haciéndole una reverencia a Jamie. Buenos días tenga usted, señor. Y usted también, señora mía, respondió él, también en gaélico. Buenos días, señora Whitty, dijo Roger con voz ronca y suave. Y también para usted, Anianán, añadió inclinándose delante de la niña. Hola, Olana, así se llamaba. Brianna recordó la cara redonda, igual que la O con la que empezaba su nombre. Era la hija de la señora J. Willity. ¿O la sobrina? Ah, bonito niño, canturreó la muchacha, extendiendo un dedo para tocar la redonda mejilla de Jim. Él se echó un poco hacia atrás y chupó el pulgar con más fuerza, mirándola con recelo desde debajo de su gorro de lana azul. Las mujeres no hablan inglés, pero el gaélico de Brianna ya le alcanzaba para seguir la conversación. Si bien no para unirse a ella con fluidez, la señora Willity explicó que le estaba enseñando a su sobrina cómo ser una educada coronash. Y harán un buen trabajo entre ustedes dos, estoy seguro, dijo Jamie cortésmente. La señora Willity suspiró y dirigió una mirada en desdén a su sobrina. Dijo, tiene una voz como de pedo de murciélago, pero es la única mujer que queda en la familia y yo no viviré para siempre. La cara redonda y agradable de Olana, que ya estaba sonrojada por el frío, se llenó de manchas rojas, pero ella no dijo nada. Se limitó a bajar los ojos y a acurrucarse mejor debajo del chal. Era una prenda hilada a mano de color marrón oscuro, según comprobó Brianna. El de la señora Willity era de buena lana y estaba teñido de negro, y a pesar de que estaba un poco raído en los bordes, ella seguía llevándolo con la dignidad de la profesión. Hemos venido apesadumbrados a darles nuestro pésame, dijo Jamie expresando formalmente sus condolencias. La que se ha ido es la hermana de mi padre, respondió la señora Willity, sin dilación. Ay de ella, que debe de ser enterrada entre desconocidos. Tenía la cara delgada, sus enjutas carnes estaban profundamente hundidas y tenía grandes manchas negras alrededor de los ojos. Clavó esos ojos en Jamie, que de inmediato cogió el borde de la gorra y se lo encasquetó encima de la cara. Cuando vio que los ojos oscuros sin fondo giraban en su dirección, Brianna tuvo que reprimir la tentación de hacer lo mismo. Espero que su alma encuentre consuelo, puesto que su familia no estará mucho tiempo sin compañía, soltó Olana, y luego al ver que Jamie le estaba mirándola, se puso colorada como una remolacha y enterró la nariz bajo el chal. Pero esa extraña declaración parecía tener sentido para su padre, que asintió. ¿Sí? ¿Quién está enfermo? El largo y agrietado labio superior de la señora Willity se apretó contra sus espantosos dientes. Seumais Buchan, respondió con una lúgubre satisfacción. Está postrado con fiebre y morirá de dolor de pecho en menos de una semana. Por suerte le hemos ganado. ¿Qué? Dijo Claire frunciendo el ceño desconcertada. La señora Willity la miró con los ojos entornados. La última persona enterrada en una tumba debemos dar guardia en ella, Sacena, le explicó Jamie en inglés, hasta que otra venga a ocupar su lugar.
Volviendo sin dificultad al gaélico, añadió: es una mujer afortunada, y más todavía por tener a tal Biantrain para que la llore. Se metió una mano en el bolsillo y le entregó una moneda que la señora Willity miró, luego parpadeó y volvió a mirarla. Ah, dijo satisfecha, bueno, haremos todo lo que podamos, la niña y yo. Adelante, Aninan, quiero oírte. Olana, a quien su tía acababa de obligar a cantar en público, estaba aterrorizada, pero la mirada admonitoria de la anciana no le dejaba escapatoria. Cerrando los ojos, se hinchó el pecho, echó los hombros hacia atrás y emitió un penetrante ¡ay, alígila! Antes de interrumpirse, jadeando y recuperando el aliento. Roger se estremeció como si ese sonido fueran astillas de bambú que le clavaban debajo de las uñas, y Claire quedó con la boca abierta. Jamie había encogido los hombros hasta las orejas y se aferraba al abrigo. Nada mal, dijo juiciosamente la señora Wilty. Tal vez no sea un completo desastre. ¿Puede ser que Irán le pidiera que dijese unas palabras? Añadió con una mirada de desdén hacia Roger. Es cierto, respondió éste, me siento muy honrado. La señora Gilwitty no respondió, sino que se limitó a mirarlo de arriba a abajo y luego, negando con la cabeza, giró la espalda y levantó los brazos. ¡Ey, ey, 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 ey! Gimió con una voz que hizo que Brianna sintiera cristales de hielo en la sangre. Me imagino que también ustedes lo sintieron ahorita en la sangre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de la casa de Crombie! ¡Ay! Volviéndose también la espalda como era debido. Olana se sumó a un lamento en contrapunto. Claire se metió los dedos en los oídos. ¿Cuánto les has dado?, le preguntó a Jamie en inglés. Él sacudió ligeramente los hombros y se apresuró a apartarla de allí, cogiéndola con firmeza del codo. Al lado de Brianna, Roger tragó saliva, un sonido apenas audible. Debes haber tomado ese trago, le dijo ella. Lo sé, respondió él en voz ronca y estornudó. ¿Habías oído siquiera hablar de Seumas Buchan?, le pregunté a Jamie mientras atravesamos el jardín de los Crombie. ¿Quién es? Oh, he oído hablar de él, sí, respondió rodeándome con el brazo para ayudarme a saltar por encima de un charco. Uf, Dios, eres una mujercita bastante sólida, Sacena. Es la cesta, respondí sin prestar mucha atención. Creo que la señora Buck puso municiones de plomo, o tal vez sea solo una tarta de frutas. ¿Quién es entonces? ¿Uno de los pescadores? Sí, el tío abuelo del Maisie McArdley, la que se casó con el fabricante de botes. ¿Te acuerdas de ella? Pelirroja y con una nariz muy larga, con 6 hijos. Vagamente, ¿cómo puedes recordar todas esas cosas?, pregunté pero él se limitó a sonreír y me ofreció su brazo. Lo cogí y avanzamos con expresión adusta por el barro y el heno esparcido en el jardín, como un terrateniente y su esposa asistiendo al funeral. La puerta de la cabaña estaba abierta a pesar del frío, para permitir que saliera el espíritu de la muerta. Por suerte, también dejaba entrar un poco de luz, puesto que la cabaña era bastante tosca y no tenía ventanas. Además, estaba repleta de gente, la mayoría de los cuales no se habían bañado ni una sola vez en los 4 meses previos. Pero ya estaba bastante acostumbrada a las cabañas claustrofóbicas y a los cuerpos sin lavar, y puesto que sabía que uno de los cuerpos presentes probablemente estaba limpio, pero sin duda muerto, ya había empezado a respirar por la nariz antes de que una de las hijas de Crombie, con un chal en la cabeza y los ojos rojos, nos invitara a pasar. La abuelita Wilson estaba tendida sobre la mesa, con una vela en la cabeza, envuelta en una mortaja que ella sin duda había tejido en su noviazgo.
El lino estaba amarillento y agrietado por el paso del tiempo, pero se veía limpio y suave a la vez a la luz de la vela. Había sido conservado con mucho cuidado y traído de Escocia a costa de quién sabía cuántos esfuerzos. Jamie hizo una pausa en la puerta, se quitó el sombrero y murmuró un pésame formal que los Crombie, hombre y mujer, aceptaron con gestos de asentimiento y gruñidos, respectivamente. Yo le entregué la cesta de comida e hice asimismo un gesto con lo que esperaba que fuera una apropiada expresión de digna compasión, al tiempo que no perdía de vista a Jamie. Brianna había hecho todo lo posible por explicárselo, pero yo no tenía ni idea de qué pensaría él de toda esta situación. O del cadáver la habrían convencido con bastante dificultad de que saliera debajo de la gorra y ahora estaba mirando a su alrededor con interés. Hola chicas, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Aquella es la señora muerta, abuela? Me susurró con voz muy fuerte. Sí, cariño, dije, dirigiendo una mirada incómoda hacia la anciana señora Wilson. Pero la mujer tenía un buen aspecto. La habían preparado muy bien, con su mejor gorro y con una venda debajo de la mandíbula para mantenerle la boca cerrada y los párpados secos también cerrados, para que no reflejaran el resplandor de las velas. No creía que Jamie hubiera conocido a la anciana en vida, de modo que no había ninguna razón en especial para que el niño pudiera disgustarle el verla muerta. Por otra parte, él se había dedicado a cazar habitualmente desde que podía caminar sin duda, entendía el concepto de la muerte. Vamos a presentar nuestros respetos, muchacho, le dijo Jamie en voz baja y le puso en el suelo. Luego me di cuenta de que estaban mirando hacia la puerta, donde Roger y Bree murmuraban sus propias condolencias, y comprendí que estaban esperando que ellos se acercaran y pudieran observarlo para saber qué hacer a continuación. Llevó a Jamie a través de la apretada multitud que se abrió paso con respeto hasta la mesa, donde puso la mano sobre el pecho del cadáver. Oh, de modo que era esa la clase de funeral. En algunos funerales de las Highlands, la costumbre era que todos tocaran el cuerpo, de forma que la persona muerta no los acosara luego, y yo dudaba que la abuela Wilson tuviera interés alguno de acosarme, pero tampoco estaba de más tomar precauciones. Y por otra parte tenía el inquietante recuerdo de un cráneo con coronas de plata en los dientes, y mi encuentro con quien podría haber sido su poseedor, visto bajo una cadavérica luz en una negra noche en la montaña. A pesar de mí misma eché un vistazo a la vela, pero parecía perfectamente normal. Cobrando ánimo, me incliné y posé mi propia mano suavemente sobre la mortaja. Había una bandeja de barro cocido que contenía un pedazo de pan y una pizca de sal en el pecho de la mujer, así como un pequeño cuenco de madera lleno de líquido oscuro. ¿Vino? En la mesa de su lado, con la vela de cera de abeja, la sal y las Van Trem daban la impresión de que Hiram Crombie estaba tratando de portarse bien con la difunta suegra, aunque tampoco me habría sorprendido que él, en aras de ahorrar, volvería a usar la sal después del funeral. No obstante, tenía la impresión de que algo estaba mal. Había un aire de incomodidad que se arrastraba entre la multitud, como la corriente del frío que entraba por la puerta. Al principio se me ocurrió que podría deberse a nuestra presencia, pero no era eso. De hecho, había oído una breve exhalación de aprobación cuando Jamie se acercó al cuerpo, en el aire para que tocara el cadáver. Él no vaciló en ningún momento y observó con interés la cara cerosa de la mujer muerta. ¿Para qué es eso?, preguntó en voz alta, tratando de alcanzar el pan. ¿Acaso se lo van a comer? Jamie lo agarró la muñeca y plantó su mano con firmeza en la mortaja. Eso es para el comedor de pecados, Abalah, declaró. ¿De acuerdo? ¿Qué es un luego? Nadie discutía con Jamie cuando usaba ese tono de voz, y Jamie se quedó callado. Vino Bree y lo alzó en sus brazos, recordando en el último momento de tocar el cadáver también ella, y murmuró: que Dios le dé descanso.
Después Roger dio un paso adelante y se generó un murmullo de interés entre la multitud. Se le veía pálido pero compuesto. Su rostro era delgado y bastante ascéntico, aunque por lo general la suavidad de sus ojos y su boca, siempre en movimiento y dispuesta a reírse, le restaban severidad. Pero no era aquel momento de risas, y sus ojos estaban sombríos a la luz mortecina. Puso una mano sobre el pecho de la muerta e inclinó la cabeza. Yo no sabía con seguridad si estaba rezando por el reposo del alma o por inspiración, pero permaneció en esa posición durante más de un minuto. La multitud lo observó con respeto y en silencio, salvo por algunas toses y algunas gargantas que se aclaraban. Pensé que Roger no sería el único que estaba pillando un resfriado, y de pronto volví a recordar a Seamus Buchan. Está postrado con fiebre y morirá de dolor de pecho en menos de una semana. Eso había dicho la señora Wilwity. Neumonía quizá, o bronquitis, o incluso tisis, y nadie me lo había dicho. Sentí una ligera punzada al pensar en ello, formada a partes iguales por irritación, culpa e incomodidad. Sabía que los nuevos arrendatarios aún no confiaban en mí. Muchos de ellos probablemente jamás habían visto a una persona inglesa antes de venir a las colonias, y yo era muy consciente de que su actitud tanto hacia las sácenas como hacia los católicos. Pero era evidente que ahora teníamos a un hombre agonizante prácticamente en el umbral de mi casa, y yo no me había enterado de su existencia, mucho menos de su enfermedad. ¿Debería ir a verlo tan pronto como acabara el funeral? Pero ¿a dónde demonios vivía aquel hombre? No podía ser muy cerca. Conocía a todos los pescadores que se habían asentado en la montaña. Los Macarley debían de estar al otro lado del cerro. Eché un fugaz vistazo a la puerta tratando de juzgar cuánto tardarían las amenazadoras nubes en soltar su cargamento de nieve. Se oyeron movimientos y murmullos en voz baja en el exterior. Había llegado más gente, procedente de las cañadas cercanas que estaban apiñándose en la puerta. Capté las palabras de Diane Catrice en tono interrogativo, y de pronto me di cuenta de que era lo extraño de la situación. No había velatorio. La costumbre era que lavaran y tendieran el cuerpo, pero que lo dejaran en exhibición durante 1 o 2 días, para permitir que todos los que residieran en la zona pudieran acudir a presentar sus respetos. Escuchando con atención, percibí un claro tono de descontento y sorpresa. A los vecinos tanta prisa les parecía inapropiada. ¿Por qué no hay velatorio?, le susurré a Jamie. Él hizo un gesto hacia la puerta y al cielo oscurecido. Caerá mucha nieve antes de que anochezca, Azorsha, explicó, y a juzgar por su aspecto es probable que siga así durante varios días. Yo no querría tener un cadáver. No querría tener que cavar una tumba y enterrar un ataúd en medio de todo eso. Y si nieva durante muchos días, ¿dónde pondrán el cuerpo mientras tanto? Eso es cierto. MacDuff, dijo Kenny, que lo había oído. Recorrió con la mirada a la gente que nos rodeaba y se acercó un poco y bajó la voz. Pero también es cierto que Hiram Crombie no le tenía mucho cariño a la vieja a su suegra. Algunos dicen que está ansioso por meter a la vieja bajo tierra de una vez, antes de que ella cambie la idea, ¿sabe? Sonrió ligeramente y Jamie ocultó su propia sonrisa bajo la mirada. Además, así ahorraría un poco de comida, supongo. La reputación de tacañería de Hiram era muy conocida, lo que era mucho decir entre los ahorrativos, aunque hospitalarios Highlanders. Afuera empezó a generarse un nuevo bullicio. Con la llegada de más visitantes, se había producido una especie de atasco en la puerta. Cuando alguien había empujado para entrar, a pesar de que la casa estaba abarrotada, la gente y el único espacio del suelo libre que quedaba era el que estaba debajo de la mesa sobre el que reposaba la señora Wilson. Los que estaban junto a la mesa sobre lo que reposaba la señora Wilson, los que estaban junto a la puerta se apartaron a regañadientes, y la señora Buck entró a la cabaña, ataviada con su mejor gorro y su chal, con Ash a su lado.
Ha olvidado el whisky, señor, le informó a Jamie, entregándole una botella cerrada con un corcho. Luego miró a su alrededor, divisó de inmediato a los Crombie y les hizo una ceremoniosa reverencia. ¿Vamos bien, chicas? Murmurándole su pésame. A continuación se desenredó, se desenderezó y recorrió la sala con la mirada con un aire de expectativa. Estaba claro que los festejos ya podían comenzar. Hiram Crombie le hizo un gesto a Roger. Roger se posó un poco derecho, devolvió el gesto y comenzó. Habló con sencillez durante unos minutos, expresando generalidades sobre el valor de la vida, la inmensidad de la muerte y la importancia de los parientes y los vecinos en momentos como ese. Todo aquello parecía caerles bien a los asistentes, quienes manifestaron su aprobación con ligeros movimientos de cabeza y acomodaronla en espera de un entretenimiento decente. Roger hizo una pausa para toser y sonarse la nariz. Luego pasó a lo que parecía ser una versión del servicio fúnebre presbiteriano, o al menos lo que él recordaba de su vida con el reverendo Wakefield. Eso también era aceptable, a juzgar por la actitud de los presentes. Todo iba bien, y sin embargo yo percibía una ligera sensación de incomodidad. En parte se debía desde luego a que podía ver a Roger. El calor cada vez mayor en la cabaña estaba haciendo lo que le goteara la nariz. Él tenía su pañuelo en la mano, con el que se limpiaba furtivamente, y luego se detenía cada tanto a sonarse con la mayor discreción posible. Pero la flema suele ir de mal en peor. El constipado se agudizó y comenzó a efectuarle su vulnerable garganta. El tono de asfixia en su voz, siempre presente, comenzaba a empeorar de manera perceptible. Él tenía que carraspear cada vez más a menudo para poder seguir hablando. A mi lado Jamie se agitaba, inquieto, y vi de reojo que Brie le ponía una mano en la cabeza para calmarlo. Él la miró, pero estaba muy nervioso y su atención seguía clavada en Roger. Demos gracias a Dios por la vida de esta mujer, dijo, e hizo una pausa para aclararse la garganta otra vez. Ella es una servidora de Dios, fiel y sincera, y ahora lo alaba ante su trono, justo junto a los santos. Vi que su cara se nublaba por la repentina duda si la congregación aprobaba el concepto de los santos, o si consideraría que esa mención era una herejía típica de los católicos romanos. Junto a los ángeles. Los ángeles eran inocuos. Evidentemente, los rostros que me rodeaban no se habían ofendido. Exhalando visiblemente, Roger cogió la pequeña Biblia verde y la abrió por una página señalada. Recitemos juntos un salmo de alabanza. En aquel que echó un vistazo a la página y demasiado tarde se percató de la dificultad de traducir al vuelo un salmo en ley. El salmo en inglés al gaélico. Se aclaró la garganta y con un ruido parecido a una explosión y media docena de gargantas lo imitaron en un acto reflejo. A mi otro lado Jamie me murmuró, Dios mío, una plegaria sincera. Jamie tiró la falda de su madre susurrando algo, pero ella le hizo callar de inmediato. Vi que Brie miraba a Roger con alero, con el cuerpo tenso por el deseo de ayudarlo, aunque fuera por telepatía. Sin alternativas a la vista, Roger comenzó a leer el salmo con muchas vacilaciones. La mitad de la multitud había tomado la palabra cuando él los invitó a decir juntos. Y estaba recitando el salmo de memoria, mucho más rápido de lo que él podía leerlo. Cerré los ojos incapaz de mirar, pero no había forma de evitar oírlo, puesto que la congregación corría por el salmo a gran velocidad, y luego callaba esperando con adusta paciencia que Roger llegara a duras penas hasta el final, lo que hizo a fuerza de tenacidad. Amén, dijo Jaime en voz alta, y solo abrí los ojos y vi que todos estaban mirándonos, con expresiones que iban de una ligera sorpresa a una furiosa hostilidad. Jaime cogió aire y soltó un aliento muy lentamente. Jesucristo, dijo en voz muy baja,
Una gota de sudor surcó el cuello de Roger. ¿Alguien querría decir unas palabras sobre la difunta?, preguntó, pasando la mirada en los rostros de la gente. Solo el silencio y el gemido del viento le contestaron. Se aclaró la garganta y alguien dejó escapar una risita. Abuelita, susurró Jamie tirándome de la falda. ¡Shh! Pero abuela, el tono de su voz me hizo bajar la mirada. ¿Necesitas ir al retrete?, susurré agachándome a su lado. Él negó con la cabeza sacudiéndola con una violencia tal que la gruesa mata de pelo dorado y rojizo se movió hacia adelante y atrás sobre su frente. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que nos guíe de los cambios de los tiempos hasta el descanso y la bendición de la eternidad, acércate a nosotros en este momento para reconfortarnos y animarnos. Roger había vuelto a posar la mano sobre el cadáver y había decidido poner fin a la ceremonia. Pero el obvio alivio de su cara y su voz supuse que había vuelto a una plegaria conocida del libro de oración, común con lo que estaba bastante familiarizado como para traducirla al gaélico con un poco de fluidez. Haznos saber que tus hijos son valiosos para tus ojos. Se detuvo con un visible esfuerzo. Los músculos de su garganta se movieron tratando en vano de aclarar la obstrucción en silencio, pero no le sirvió de nada. Un sonido que no era exactamente una risa atravesó la sala y Bree hizo un ruido con su propia garganta como un volcán a punto de esculpir lava. ¡Abuelita! ¡Shh! Tus ojos, que ellos vivan contigo toda la eternidad y que tu misericordia... ¡Abuelita! Jamie se retorcía con una expresión de terrible urgencia en la cara. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá con el final a la vista. Roger estaba haciendo un último esfuerzo por terminar la plegaria con elegancia, forzando la voz más allá del límite, cada vez más ronca y agrietándose cada dos palabras, pero firme y fuerte. Espera un momento, dice, ahora salimos. No, abuelita, mira. Seguí su dedo extendido y por un momento creí que estaba señalando a su padre, pero no. La vieja señora Wilson había abierto los ojos. Hubo un instante de silencio cuando todos los ojos se clavaron simultáneamente en la difunta. Después se oyó un grito ahogado y de desesperación y alaridos de dolor cuando algunos empezaron a pisar los pies de otros y la gente se apretó contra los troncos duros y resistentes de las paredes. Jamie levantó a Jamie del suelo justo antes de que lo aplastaran. Se hinchó los pulmones y gritó «¡Sesh!» lo más fuerte que pudo. Tal fue el volumen de su voz que la multitud se paralizó por un momento, lo suficiente como para que él pusiera a Jamie en brazos de Bree y se abriera paso a codazos hasta la mesa. Roger ya había cogido a otrora cadáver de la señora y estaba ayudándola a incorporarse, mientras su mano tiraba débilmente del vendaje que le rodeaba las mandíbulas. Yo me abrí paso tras Jamie. «Déjenle un poco de aire, por favor». Y dije levantando la voz. El aturdido silencio estaba dando paso a un creciente murmullo de excitación que se trucó cuando empecé a deshacerle el vendaje. Todos en la sala aguardaron con un estremecimiento mientras el cadáver comenzaba a moverse sus entumecidas mandíbulas. «¿Dónde estoy?», dijo con voz vacilante. Su mirada recorrió la sala con una expresión de incredulidad, hasta posarse por fin en la cara de su hija. «¿Mary?», preguntó en tono de duda, y la señora Crombie corrió hacia ella y cayó de rodillas, estallando en lágrimas al tiempo que aferraba las manos de su madre. «¡Amateur! ¡Amateur!», gritó la vieja y puso la temblorosa mano sobre el pelo de su hija como si no estuviera segura que fuera real. Yo, mientras tanto, había hecho todo lo que podía para comprobar los signos vitales de la anciana, que no eran tan vitales después de todo. La respiración era muy superficial y dificultosa. Su calor era como el de la del calor de la habitación y no pude encontrar el pulso, aunque estaba claro que había de tenerlo, ¿no? «¿Cómo se siente?», le pregunté.
Ella se llevó temblorosa mano al vientre. Me duele aquí, susurró. Posé mi propia mano en su abdomen y lo sentí de inmediato. Un pulso donde no debía de haber ninguno. Era irregular, entrecortado y con sacudidas, pero sin duda allí estaba. Lo que me tranquilizó. Jesús H. Roosevelt Cristo, dije, no en voz muy alta, pero la señora Crombie dejó escapar un grito ahogado y vi que su delantal se retorcía. Sin duda estaba haciendo la señal de los cuernos debajo de la prenda. Pero yo no tenía tiempo para pedir disculpas. Me puse en pie y cogí a Roger de la manga llevándolo aparte. Tiene un aneurisma aórtico, le dije en voz muy baja. Debe de haber estado desangrándose internamente durante bastante tiempo, lo que le hizo perder la conciencia e enfriarse como si estuviera muerta. Va a reventar muy pronto y entonces morirá de verdad. Él tragó saliva de manera audible, pero solo dijo: ¿Sabes cuánto tiempo le queda? Miré a la señora Wilson. Su cara tenía el mismo tono gris que el cielo cargado de nieve y sus ojos se enfocaban y desenfocaban como la titilante llama de una vela en el viento. Ya veo, dijo Roger. Aunque yo no había hablado, respiró hondo y se aclaró la garganta. La multitud, que había estado murmurando como una banda de gansos nerviosos, hizo silencio de inmediato. Todos los ojos presentes se clavaron en el retablo que tenía delante. Esta, nuestra hermana, ha sido devuelta a la vida, como nos pasará a todos nosotros algún día, por la gracia de Dios, dijo Roger con suavidad. Los brazos de los ángeles, pero ha regresado un momento para traernos la seguridad del amor de Dios. Carraspeó e inclinó la cabeza a la señora Wilson. ¿Deseabas decir algo, oh madre?, le susurró en gaélico. Sí, lo deseo. La señora Wilson parecía estar recuperando energía y con ella indignación. Un débil tono rosado apareció en sus mejillas. Hiram Crombie, en sus mejillas. Sus mejillas cerosas cuando miró con furia a la multitud. ¿Qué clase de velorio es este, Hiram Crombie?, preguntó taladrando con la mirada a su yerno. No veo comida ni bebida. ¿Y qué es esto? Su voz se elevó en un chillido furioso cuando sus ojos percibieron el plato de pan y sal que Roger había echado a un lado, aparentemente cuando la había ayudado a incorporarse. ¡Ay! Miró con los ojos iracundos a la multitud reunida y se dio cuenta de lo que ocurría. ¡Ay, tacaño desvergonzado! Esto no es ningún velatorio. ¿Pensabas enterrarme con nada más que un mendrugo pan y unas gotas de vino para el comedor de pecados? Ya, y bastante raro que es que hayas aportado siquiera eso. Mejor dicho, ibas a robarme la mortaja de mi cadáver para hacer ropa para tus mocosos hijos. ¿Y dónde está mi broche con el que dije que quería que me enterraran? Una nudosa mano se cerró sobre su hundido pecho, atrapando un puñado de lino, musitó. ¡Mary! ¡Mi broche! Aquí está, madre, aquí está. La pobre señora Crombie, totalmente descompuesta, estaba rebuscando en sus bolsillos, sollozando y gimiendo. Lo guardé para que estuviera a salvo. Quiero decir, para ponértelo Sacó un horrible bulto con granates de su madre, que su madre le arrancó de las manos y se lo llevó al pecho mientras miraba a su alrededor con un profundo recelo. Obviamente sospechaba que sus vecinos estaban esperando la oportunidad para robárselo de su cadáver. Vamos, vamos, dije. Estoy segura de que todo irá bien, aparte del hecho de que va a morirse dentro de unos minutos, claro. Pensé suprimiendo el histérico impulso de echarme a reír. En realidad, tal vez muriera dentro de unos segundos, si la presión sanguínea seguía elevándose. Yo tenía los dedos en el pulso fuerte y pesado de su abdomen, que delataba un fatal debilitamiento de la aorta abdominal. Debía de haber empezado a filtrarse para hacerle perder la conciencia de tal modo que pareciera muerta. Finalmente reventaría. Eso sería todo. Roger y Jamie estaban haciendo todo lo posible por tranquilizarla, murmurando en inglés y en gaélico, palmeándole la espalda.
Ella parecía responder a ese tratamiento, aunque seguía respirando como una máquina de vapor. El hecho de que Jamie sacara la botella de whisky del bolsillo ayudó un poco más. Bueno, así está mejor, dijo la señora Wilson, algo aplacada, cuando él se apresuró a quitar el corcho y gritó, y agitó la botella debajo de su nariz para que ella pudiera apreciar su calidad. ¿Habéis traído comida? ¿También? La señora Buck se había abierto paso hasta la mesa, llevando la cesta por delante, como con un ariete. Jamás pensé que viviría para ver papistas más amables que mi propia gente. Esto último iba dirigido a Hiram Crombie, que hasta entonces no había hecho más que abrir y cerrar la boca. Pero, tartamudeó él, escandalizado, desgarrado entre la impresión, una furia evidente y la necesidad de justificarse ante sus vecinos más amables que tu propia gente. Vaya, no te he dado yo un hogar más amables que tu propia gente. Vaya, ¿no te he dado yo un hogar durante los últimos 20 años? ¿No te he alimentado y vestido como si fueras mi propia madre? He soportado tu lengua perversa y tu mal carácter durante años y jamás. Jamie y Roger interrumpieron mutuamente en la confusión. Hiram vio la oportunidad de seguir diciendo lo que pensaba y la aprovechó. También lo hizo la señora Wilson, que tampoco era lenta para los insultos. El pulso en su vientre estaba palpitando bajo mi mano y tuve que hacer un esfuerzo para evitar que saltara de la mesa y golpeara a Hiram con la botella de whisky. Los vecinos no daban crédito a lo que veían. Roger decidió hacerse con el control de la situación y agarró a la señora Wilson de sus escuálidos hombros. Señora Wilson, dijo con voz ronca, pero lo bastante fuerte como para ahogar su indignada refutación de Irán a la descripción de su personalidad que la anciana acababa de hacer. Señora Wilson, ¿eh? Ella lo miró parpadeando momentáneamente confundida. Basta. Y usted también, clavó la mirada en Hiram. No pienso permitir esto, dijo Roger, y golpeó la mesa con la Biblia. No es correcto y no lo permitiré. ¿Me oyen? Pasó la mirada de uno a otro de los dos combatientes con sus negras cejas fruncidas en una expresión de ferocidad. La sala quedó en silencio, excepto por la pesada respiración de Hiram, los pequeños sollozos de la señora Crombie y los jadeos débiles y asmáticos de la señora Wilson. Bien, dijo Roger sin dejar de mirar con furia a su alrededor para impedir cualquier nueva interrupción. Puso una mano sobre una de la señora Wilson, delgada y llena de manchas. Señora Wilson, ¿no sabe usted que en este mismo momento se encuentra ante Dios? Me lanzó una mirada y yo asentí. Sí, definitivamente iba a morir. La cabeza estaba bamboleándose sobre el cuello y el brillo de furia de sus ojos comenzaba a desvanecerse, incluso mientras decía esas palabrazas. Dios está cerca de nosotros, dijo levantando la cabeza para dirigirse a la congregación en general. Repitió esas palabras en gaélico y se oyó una especie de suspiro colectivo. No profanaremos este momento sagrado con ira y amargura. Ahora, hermana, pon en orden tu alma. Dios, pero la señora Wilson ya no lo escuchaba. Su arrugada boca se abrió en una expresión de espanto. ¡El comedor de pecados! Gritó mirando horrorizada a su alrededor. ¿Dónde está el comedor de pecados? Hiram se puso rígido como si le hubieran tocado el culo con un atizador al rojo vivo. Luego giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta mientras la multitud se abría paso. Después de su salida hubo algunos murmullos de especulación que se detuvieron bruscamente cuando se oyó el penetrante alarido del exterior, seguido de inmediato por otro, un «oh» de sobrecogimiento, y surgió de la multitud la señora Wilson parecía satisfecha. Las Van Tremp habían empezado a ganarse su paga. Entonces se oyó un ruido cerca de la puerta. La muchedumbre se abrió como las aguas del Mar Rojo, dejando libre un estrecho sendero que llegaba hasta la mesa.
La señora Wilson se sentó muy erguida, blanca como una muerta y apenas respirando. El pulso en su abdomen vacilaba y saltaba bajo mis dedos. Roger y Jamie la tenían cogida de los brazos para que no se cayera. Un silencio total cayó sobre la sala. Lo único que se oía eran los alaridos de la Baltrem y unos pasos lentos y arrastrados blandos en el exterior. De pronto, más fuerte sobre las tablas del suelo, había llegado el comedor de pecados. Era un hombre alto, o lo había sido alguna vez. Era imposible determinar su edad, o los años, o la enfermedad habían comido la carne, de modo que sus anchos hombros y su columna vertebral se habían encorvado y su escuálida cabeza se inclinaba hacia adelante, coronada por una calvicie incipiente y algunas cuantas hebras de pelo gris. Miró a Jamie enarcando las cejas. Nunca había visto a ese hombre antes. Él se encogió de hombros ligeramente. Tampoco lo conocía. Cuando el comedor de pecados se acercó, vi que tenía el cuerpo torcido. Parecía hundido en un costado, tal vez con las costillas aplastadas por algún accidente. Todos los ojos estaban clavados en aquel hombre, pero él no miraba a nadie, sino que mantenía los suyos en el suelo. La gente se encogía y se echaba hacia atrás cuando él pasaba, cuidándose de rozarlo. Solo cuando llegó a la mesa, levantó la cabeza y vi que le faltaba un ojo, evidentemente arrancado por un oso, al juzgar por la ribeteada masa de tejido cicatrizado. El otro sí estaba sano. Se detuvo sorprendido al ver a la señora Wilson y se echó la mirada a su alrededor, obviamente inseguro de qué hacer. Ella consiguió soltarse el brazo que Roger le estaba sujetando y empujó el plato que contenía el pan y la sal hacia él. «Adelante», le dijo en un tono agudo y un poco asustada. «Pero usted no está muerta». Era una voz suave y educada que solo delataba su desconcierto, pero la multitud reaccionó como si hubiera sido el siseo de una serpiente y se encogió todavía más, si es que eso era posible. Bueno, ¿y qué? El nerviosismo hizo que la señora Wilson temblara con más fuerza. «Le han pagado para que coma mis pecados. Hágalo de una vez». Un pensamiento se le ocurrió y enderezó la cabeza de repente, mirando a su yerno con los ojos entornados. «Le has pagado, ¿verdad, Hiram?» «¿Verdad, Hiram?» Hiram puso casi morado al oír eso y se llevó la mano a un costado a la cartera. Pensé, no al corazón. «Bueno, no pienso pagarle hasta que haga su trabajo», replicó. «¿Qué clase de manera de actuar es esa?» Al ver que estaba a punto de producirse un nuevo revuelo, Jamie soltó a la señora Wilson, rebuscó deprisa en su escarcela de la que sacó un chelín de plata que arrojó por encima de la mesa al comedor de pecados, pero cuidándose según pude ver, de tocarlo. «Ya le hemos pagado», dijo hoscamente. «Puede hacer su trabajo». El hombre miró lentamente a la sala y la multitud inhaló de manera audible, e incluso por encima de los alaridos de las «¡ay!» de la casa de los Crombie que provenían de afuera. Se había situado a no más de 30 centímetros de mí, tan cerca que pude percibir su olor dulzón y agrio, un sudor antiguo y suciedad de la ropa, y algo más, un débil aroma que me hablaba de llagas purulentas y heridas sin cicatrizar. Giró la cabeza y me miró directamente, con un ojo marrón claro, de color ambarino y sorprendentemente parecido a los míos. Esa mirada me produjo una extraña sensación en la boca del estómago, como si por un momento estuviera mirándome en un espejo distorsionado y no hubiera encontrado ese rostro cruelmente deformado en lugar del mío. Él no cambió de expresión y aún así sentí que pasaba algo entre nosotros. Luego volví la cabeza y extendió una mano larga, arrugada y muy sucia para coger el pedazo de pan. Una especie de suspiro recorrió la sala cuando comió, aplastando lentamente el pan con las encías.
puesto que tenía pocos dientes. Sentí que el pulso de la señora Wilson era ahora mucho más ligero y rápido, como el de un colibrí. Ella colgaba casi flácida de los hombres que la sostenían, y los marchitos párpados de sus ojos se cerraban mientras observaba. Él rodeó la copa de vino con ambas manos, como si fuera el cáliz, y la bebió hasta el fondo. Con los ojos cerrados, dejó la copa sobre la mesa y miró a la señora Wilson con curiosidad. Supuse que hasta entonces jamás había visto un cliente vivo, y me pregunté cuánto tiempo llevaría cumpliendo ese extraño oficio. La señora Wilson lo miró a los ojos con cara inexpresiva como la de un niño. Su pulso abdominal rebotó como una piedra con pocos latidos ligeros, una pausa, y luego un ruido fuerte que sentí en la palma, como un golpe. Entonces reanudó sus erráticos brincos. El comedor de pecados le hizo una reverencia muy lentamente. Luego se volvió y avanzó hacia la puerta, con una velocidad asombrosa para un espécimen tan endeble. Varios de los muchachos y los jóvenes estaban cerca de la puerta. Corrieron tras él gritando. Uno o dos de ellos cogieron palos de madera de la cesta de leña que estaba junto a la chimenea, pero había otros que se debatían sin saber qué hacer. Miraban por la puerta abierta, donde los gritos y los ruidos de las piedras arrojadas se mezclaban con los alaridos de las Bartrim. Pero sus ojos eran ineluctablemente atraídos por la señora Wilson. Ella parecía serena. Quizá esa era la única palabra. No fue ninguna sorpresa sentir que el pulso debajo de mi mano simplemente se detenía. En algún lugar más profundo, en mis propias profundidades, sentí que comenzaba el vertiginoso empuje de la hemorragia. Una calidez arrasadora que me arrastraba con ella. Y yo sabía que en todos los aspectos ella había muerto para siempre. La sentí irse y, sin embargo, oí su voz por encima del estrépito, muy suave pero calmada y clara. «Te perdono, Hiram», dijo. «Has sido buen muchacho». Mi visión se había oscurecido, pero todavía podía oír y percibir las cosas débilmente. Algo me agarró, me apartó y un momento después volví en mí, inclinándome contra Jamie en un rincón sostenida por los brazos. «¿Te encuentras bien, Sassenach?», decía en un tono urgente, sacudiéndome un poco, palmeándome las mejillas. Las Van Tremp, con sus negros ropajes, habían llegado hasta la puerta. Pude verlas fuera mientras la nieve que caía comenzaba a arremolinarse a su alrededor y un frío viento penetraba en la habitación, seguido de unos copos pequeños, duros y secos, que resbalaban y rebotaban contra el piso. La voz de las mujeres subía y bajaba, mezclándose con el viento junto con la mesa. Hiram Crombie estaba tratando de prender el broche de su suegra en la mortaja, aunque sus manos se sacudían y su delgado rostro estaba surcado de lágrimas. «Sí», dije débilmente, luego repetí, «sí», con poco más fuerza. «Ahora todo está bien». Fin del capítulo, chicas. Muchísimas gracias por haberme escuchado.